Repasemos algunos conceptos de la expropiación. La expropiación es un procedimiento de derecho público por el cual el Estado, obrando unilateralmente, adquiere bienes de los particulares para el cumplimiento de un fin de utilidad pública y mediante el pago de una indemnización justa y previa. La expropiación implica la pérdida de un derecho de propiedad sobre una cosa o un bien y su transformación en un derecho personal a la indemnización. La Constitución Nacional establece en su artículo 17 que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Vemos entonces que los dos elementos más importantes que son exigidos por nuestra Constitución Nacional son la finalidad de utilidad pública, que debe ser declarada por ley, y la indemnización previa. La causa de la expropiación es la utilidad pública, entendiéndose por tal el interés general, el bien común, el interés colectivo, etc. Se entiende en forma sumamente amplia. El bien común, si queremos establecer un concepto, es en general un concepto que puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera que beneficie a toda la gente. La declaración de utilidad pública la hace el legislador. La facultad de expresarse es esencialmente política y exclusiva del poder legislativo. Por eso, compete, según los casos, al Congreso o a las legislaturas provinciales. Acá hay que tener en cuenta el concepto de ley. Ley, en sentido formal, es aquella que, según la Constitución, debe ser dictada por el órgano competente y por el procedimiento establecido constitucionalmente. Y la Constitución Nacional establece que los únicos dos órganos establecidos para ello son el Congreso a nivel nacional y, según las constituciones provinciales, las legislaturas provinciales. Por eso, solamente tienen competencia para dictar ley en sentido formal el Congreso de la Nación y, en nuestro caso, nuestra legislatura provincial. El otro de los elementos constitucionalmente exigido es la indemnización, que, como dice nuestra Carta Magna, debe ser previa. Más adelante nos adentraremos a hablar más sobre la indemnización. Veamos todos los elementos que componen la expropiación. Primero, hablamos del fin de utilidad pública. Como dijimos, la utilidad pública debe ser declarada por ley, lo cual es una facultad discrecional del Congreso que en principio los jueces no pueden anular salvo casos de arbitrariedades. Desde luego que el juez puede controlar y debe controlar si los actos que ejecutan la expropiación se han ajustado o no a la ley que lo ha autorizado. La calificación de utilidad pública puede ser específica respecto de un bien determinado o bien puede ser general e indeterminada, cuando se refiere a obras de carácter general, por ejemplo, para la construcción de una autopista, como vemos. Esto lo autoriza el artículo 2 de la Ley 13.264, la Ley de Expropiación, que recoge en ello la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema. En el caso en que la calificación es sancionada con carácter general, el Poder Ejecutivo individualizará, dice así, los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos y otros elementos suficientes para su determinación. En otro sentido, no es necesario que se declare de utilidad pública y o expropie la integridad de una cosa. La ley admite la expropiación parcial, además. Eso sí, aclara que, si se tratase de la expropiación parcial de algún inmueble, la parte que quedase sin expropiar fuera inadecuada para su uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble.
pasemos a ver un segundo elemento, que son los sujetos. Tenemos entre los sujetos al sujeto expropiado, que es el sujeto pasivo de la relación, que es el titular del bien declarado de utilidad pública. Puede ser una persona de carácter público o bien de carácter privado. Y por otro lado tenemos al sujeto expropiante de la relación, que es el sujeto activo, ¿sí? El sujeto expropiante puede ser el Estado nacional, el Estado provincial, entes jurídicos menores como los municipios, e inclusive personas privadas, si fueran concesionarias de obras públicas o de servicios públicos. Y además entes autárquicos institucionales como son las sociedades estatales. Vemos en el cuadro que hay tres entidades diferentes entre los sujetos expropiantes. Está por un lado el órgano legislativo, que es quien declara la utilidad pública, como hemos visto, el Congreso a nivel nacional o las legislaturas provinciales a nivel provincial. Por otro lado, encontramos el órgano administrativo que lleva adelante el procedimiento expropiatorio. Y por último, tenemos el destinatario del bien expropiado, que puede ser el Estado, que lo incorpora a su dominio, o bien una entidad privada, como puede ser la concesionaria de obra o servicio público. El tercer elemento de la expropiación es el objeto. Objeto es toda cosa corporal o incorporal susceptible del derecho de propiedad. Como vemos en la imagen, pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles e inclusive los bienes inmateriales, como por ejemplo el derecho de autor, ya sean estos de dominio público o de dominio privado. No es, a diferencia de lo que hemos visto, el dinero no es un bien susceptible de expropiación, pero sí todos los objetos que vemos. Otro de los elementos, y que quedó pendiente de desarrollar, es la indemnización. La indemnización, como hemos visto, es una compensación, ¿sí? Una reparación a la cual tiene derecho el expropiado, el sujeto pasivo de la expropiación, ¿sí? La indemnización debe ser justa, debe ser razonable, debe ser previa a la expropiación, así lo exige nuestra Constitución Nacional, como hemos visto, debe ser pagada en dinero, salvo que los sujetos acuerden otras prestaciones, y debe ser integral. Esto significa que debe comprender el valor del bien más los daños y perjuicios que ocasionare la expropiación. En cuanto a su naturaleza jurídica, como he dicho, se trata de una compensación, ¿sí? Es una reparación por un perjuicio que encuentra su fuente en un acto unilateral del poder público, ¿sí? Es una desposesión forzada que hace el Estado respecto de un bien en particular. No existe un criterio específico para determinar su indemnización, ¿sí? Lo que depende de las circunstancias de cada caso. Generalmente, no obstante, se utiliza el valor venal del bien para el pago del valor del bien expropiado. Respecto a los daños y perjuicios que puede llegar a ocasionar, estos deben ser ciertos, directos, actuales y de naturaleza patrimonial. Ello así para que sea incorporado a ese valor integral. Y en cuanto al momento para su valuación, es el momento de la sentencia, ¿sí? Esto es cuando puede establecerse con exactitud jurídica el monto de la indemnización. Y por último tenemos el procedimiento expropiatorio. Respecto al procedimiento llevado a cabo para la expropiación, podemos hablar de un procedimiento que puede ser extrajudicial, es decir, cuando hay avenimiento, sobre todo respecto al valor del bien, cuando hay un acuerdo respecto al valor del bien,
Y en caso contrario, si no hay un acuerdo, si se discute justamente el valor del bien, tendremos un procedimiento judicial. Cuando no hay avenimiento, entonces tenemos un procedimiento judicial.